vamos a hablar un poco de la patología esofágica. Patología esofágica, este es el temario que tenemos: acalasia, ERG, espasmo esofágico difuso, esclerodermia, esofagitis por cáusico, divertículos, membranas anillos, lesiones mecánicas, cuerpo extraño, enadiato, tumores, ¿ya? En relación a la anatomía, el esófago es medido o nos informan los endoscopistas de lesiones en el esófago a través de un patrón de referencia, que es los dientes incisivos. Así como en la colonoscopía, el colonoscopista nos dice lesión a 3 centímetros de margen anal, lesión a 10 centímetros de margen anal. El endoscopista nos va a decir lesión a 20 centímetros de los dientes incisivos. Ese es su patrón de referencia para la endoscopía, ¿ya? ¿Correcto? Esta es la longitud del esófago, ¿verdad? En varones y en mujeres más o menos similar, ¿correcto? Más o menos 30 centímetros, si sacamos la parte de la faringe, la parte superior, ¿correcto? Más o menos 25 a 30 centímetros, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, debemos saber que el esófago tiene obviamente dos esfínteres, superior y un esfínter inferior, como vamos a ver más adelante. Está compuesto por musculatura. Si queremos dividir en el esófago en tres partes, en el esófago superior, esófago medio y esófago inferior, la parte superior está conformada por músculo solamente estriado. Ya, la parte media por músculo estriado y liso, ¿ya? Y la parte inferior solamente por músculo liso, ¿ya? Además, debemos saber que el esófago tiene una porción cervical, como vemos acá, ¿ya? Una porción cervical, y además tiene una porción torácica, ¿ya? Y además tiene una porción pequeñita, pero tiene una porción abdominal, ojo, la porción abdominal. ¿Y por qué es importante saber la porción abdominal? Porque es la única porción del esófago que contiene, ¿qué? Que contiene serosa. ¿Ya? Esta porción del esófago no contiene serosa, ¿ya? Ni la cervical ni la torácica, solamente tiene adventicia, no tiene serosa. Al no tener serosa, esta porción del esófago cervical y torácico, es más fácil que un cáncer salga del esófago, salga, invada ¿qué? La tráquea, los bronquios. Es por eso que en pacientes con cáncer de esófago medio tendremos que hacer siempre una fibrobroncoscopía para descartar invasión del cáncer del esófago hacia el árbol traqueobronquial, ¿ya? Por eso, porque no tiene serosa, rápidamente pasa del esófago al bronquio, ¿ya? Bueno, el esófago empieza más o menos aquí, a nivel del cartílago cricoides, ¿verdad? Que tiene que ver con el músculo cricofaringio, ¿verdad? Músculo cricofaringio. El músculo cricofaringio es una zona débil, justamente en su confluencia con el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿ya? A este nivel hay una debilidad que va a contribuir a formarse que el divertículo de Zenker, como vamos a ver más adelante, ¿ya? En relación a la vasculatura del esófago, la vasculatura del esófago va a depender de la circulación sistémica a través de la arteria esofágica, perdón, la rama esofágica de la arteria tiroidea inferior que irriga el esófago superior. El esófago medio es irrigada por venas directamente de la aorta, correcto, y además por venas provenientes de las arterias bronquiales, ¿ya? Ojo. Y el esófago inferior es irrigado por ¿quién? También por vasos directos y además ¿por qué? Por ramas de la arteria gástrica izquierda o arteria coronaria estomática, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vemos la contraparte del drenaje venoso, vemos que el esófago inferior puede drenar ¿hacia dónde? Hacia la vena porta, a través de la vena coronaria estomática o gástrica izquierda, ¿ya? Correcto, drena la vena porta. Es por eso que cuando hay un aumento de la presión portal, una hipertensión portal, la sangre va a tender a refluir y va a ocasionar que en el paciente varices esofágicas por el reflujo. Y también puede ocasionar varices gástricas, ojo, ¿ya? Bueno, en el drenaje venoso del esófago medio tenemos la vena ácigos, que está a la derecha, y la vena hemiácigos a la izquierda, pregunta de anatomía, ¿correcto? Y la ácigos accesoria, que también está a la izquierda, ¿ya? Y las venas tiroideas inferiores, que van a drenar la parte superior del esófago. En las ondas peristálticas nos interesa saber el mecanismo de funcionamiento de la deglución, ¿ya? Las ondas peristálticas tenemos dos tipos de ondas propulsivas y ondas no propulsivas. Las ondas primarias y secundarias son, ojo, propulsivas. En cambio, las ondas terciarias no son propulsivas, ¿no? No son propulsivas, ojo. ¿Ya?
Bueno, entonces las ondas peristálticas primarias se activan ¿con qué? Con la comida. Viene el bolo alimenticio y se activan. Como el bolo alimenticio pasa pues con las ondas peristálticas primarias, a veces no pasa todo y se quedan restos de alimentos. Estos restos de alimentos, ¿qué hacen? Van a irritar la mucosa y obviamente generan un efecto de retroalimentación y se activan las ondas peristálticas secundarias, que son de lavado, ¿ya? Ondas de lavado. Estas son prácticamente las que se activan directamente con la deglución. Estas son ondas de lavado, ¿ya? Ambas son propulsivas, permiten que el alimento pase del esófago hacia donde, hacia el estómago. En cambio, las ondas terciarias, estas no son propulsivas y la mayoría de las veces son patológicas. Digo la mayoría de las veces porque obviamente podríamos tenerlas también en algún momento, sobre todo en la vejez, ¿ya? ¿Ya? Pero la mayoría de veces son patológicas porque son ondas desordenadas, perdón, contracciones desordenadas, ¿ya? Que no desencadenan ningún movimiento peristáltico concordante, ¿ya? Por eso son no propulsivas y generalmente patológicas, ¿ya? Debemos saber un poco del funcionamiento del esfínter esofágico inferior, ¿ya? El esfínter esofágico inferior se va a abrir, ¿por qué? Perdón, va a aumentar su presión por ciertas sustancias y va a disminuir su presión por ciertas sustancias también, ¿ya? Recuerde que cuando el esfínter esofágico inferior disminuye su presión, se va a dar ¿qué? Erge. Por eso es importante saber, ¿ya? Cuando disminuye la presión, erge. Ojo. Entonces, el aumento de la presión es dada ¿por qué? Por las hormonas como gastrina, sustancia peso, somatostatina, acetilcolina, adrenérgico, tonista B, correcto, y sobre todo los alimentos proteicos, motivo de pregunta, ¿ya? También los procinéticos como protocopamida, domperidona, histamina y antiácidos también. Ojo. ¿Quiénes disminuyen la presión favoreciendo el reflujo? La colecistoquinina, que se sintetiza en el duodeno, por cierto, en las células intestinales duodenales, la secretina, el BIP, la progesterona, por eso aumenta el reflujo en el embarazo, ¿ya? Ojo, también la obesidad también aumenta el reflujo, ¿ya? La obesidad también, no dice que no haga obesidad, pero también aumenta disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Neurotransmisores como atropina, alfa bloqueantes, adrenérgicos, óxido nítrico, dopamina también, y todo lo que nos gusta, grasas, ¿verdad? Chocolate, si nos gusta el café, a mí sí me gusta, el alcohol a mí no me gusta, pero ahí está, ¿verdad? La comida grasosa, entonces también lo que les gusta fumar, también, todo eso apertura el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Las antinas, té, café, ¿ya? Apertura el esfínter esofágico inferior y favorece el reflujo. Es por eso que si ustedes pues ingresan, sacan un buen enance, van a juerguear, se meten su bomba, ¿ya? Y previa a la bomba se comieron un buen pollito a la brasa, y luego tomaron mucho, fumaron, al día siguiente estoy seguro que amanecen con un reflujo de la patada. Les amarga la boca, mal aliento, halitosis, pirosis, y eso se debe obviamente al reflujo, ¿ya? Al reflujo. ¿Ya? Deglución y disfagia. En deglución, pues obviamente es un proceso prácticamente automatizado. Nadie es consciente de su deglución, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero esta deglución sí tiene pasos, y acá lo resume este gráfico de Schwartz. Bueno, les digo que todos los gráficos que han visto en esta presentación son básicamente de Schwartz, ¿ya? Elevación de la lengua, movimiento posterior de la lengua, elevación del paladar blando, elevación del hioides, elevación de la laringe y movimiento de la epiglotis. De esta manera se da un acto tan simple para nosotros que es la deglución, ¿ya? Que es la deglución. Sin embargo, este acto deglutorio se puede encontrar afectado en pacientes de qué tipo, en pacientes que tienen tumores tequeados, perdón, tumores también, ojo, tumores también, ya, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades degenerativas, se puede encontrar afectado y el paciente no va a poder deglutir y le va a ocasionar una disfagia orofaringia. Y el problema con la disfagia orofaringia que va a haber regurgitación y puede haber microaspiración. El paciente va a hacer neumonía aspirativa y se puede morir, ¿ya? Por eso estos pacientes que tienen enfermedades ya permanentes hay que someterles a gastrostomías. ¿Para qué? Para alimentarlos, porque no van a poder comer. Entonces, ¿cómo aseguramos que coman? Mediante gastrostomías de alimentación, ¿ya? Si el estómago también es perezoso y no se mueve bien, por X motivos, preferiríamos una yeyunostomía de alimentación, ¿ya? Yeyunostomía. Vamos a hablar un poco de acalasia. En relación a la acalasia, ¿cuál es la definición de la acalasia? La acalasia es la falta
Vamos a ver, este color no me gusta. La calasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Relajación del esfínter esofágico inferior con la deglución, o sea, deglute si no se quiere abrir tu esfínter. Ojo. Entonces, en la clínica hay una disfagia, lo que caracteriza a la calasia es la disfagia. Esta disfagia es a sólidos y líquidos de manera temprana. Hoy. Sólidos y líquidos de manera temprana, ¿ya? De manera temprana. Ojo. Bueno, también hay pérdida de peso, ¿ya? Es una patología benigna, pero que ocasiona pérdida de peso. También incluso puede haber anemia microcítica, ¿ya? Correcto, las complicaciones de la calasia, pues son diversas. En primer lugar, la misma regurgitación, porque en la calasia hay regurgitación, no hay reflujo, pero sí hay regurgitación. Regurgitación quiere decir el paso del alimento del esófago hacia la boca, ¿ya? Esta regurgitación podría ocasionar, ¿qué? Neumonías, ¿ya? Pero una de las complicaciones más temidas va en relación a su riesgo. ¿Tiene riesgo de qué? De cáncer esofágico. Sobre todo, ¿qué tipo de cáncer? Cáncer epidermoide de esófago, ¿ya? Esa es una complicación de la calasia. En el diagnóstico de la calasia tenemos que hacer uso de la manometría esofágica, que es el gol estándar. Sin embargo, si queremos saber básicamente, o sea, llegar a un diagnóstico real, en realidad tendríamos que hacer una biopsia del esófago y ver la denervación del esófago, del esfínter esofágico inferior, ¿ya? ¿Ya? La calasia, recuerden que es primaria y puede ser secundaria enfermedad de Chagas, donde también hay una denervación del esófago, ¿ya? Pero el gol, digamos, el diagnóstico correcto es manometría esofágica. Pero la AP, ha venido preguntas, la AP se caracteriza por la pérdida de células neuronales inhibitorias a nivel del esófago, ¿verdad? Del esfínter, que evita pues la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Que también se ve en enfermedad de Chagas, que ocasiona calasia secundaria, ojo. Bueno, pero además de la famosa manometría y la posible AP que podemos tomarle, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Bueno, ya se quedó. Y el AP, siempre en acalasia tenemos que hacer que una endoscopía, ¿ya? Endoscopía. ¿Por qué? Porque hay que descartar que cáncer. Siempre una endoscopía, ojo, ¿ya? Pregunta de examen en acalasia. ¿Cuál es la prueba necesaria? Siempre una endoscopía. Y es la primera prueba a realizar incluso, ojo, porque lo primero que hay que hacer ante una calasia es que descartar una causa mecánica, que puede ser un cáncer, pero también puede ser un leiomioma de esófago, por ejemplo, ¿ya? En el tratamiento de la calasia hay un sinfín de tratamientos, ¿verdad? Podemos utilizar pues nitratos, antagonistas de calcio, toxina botulínica, dilataciones endoscópicas, o sea, tratamiento médico. Sin embargo, el tratamiento médico no es el más eficaz. El más eficaz, ¿cuál es? El tratamiento quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico. Es más, las dilataciones endoscópicas pueden ocasionar perforación esofágica, ¿ya? Entonces, lo mejor es hacer ese tratamiento quirúrgico, ¿ya? El gol estándar, por decirlo así, ¿ya? ¿Correcto? Y ese tratamiento quirúrgico consiste en ¿qué? En la miotomía extramucosa de Heller. Y esto se acompaña de una fundoplicatura siempre. ¿Por qué tenemos que acompañarlo con una fundoplicatura? Porque si no hacemos fundoplicatura, vamos a pasar de una calasia a un reflujo, ¿ya? El nombre es miotomía extramucosa, ¿por qué? Porque nunca se abre la mucosa esofágica, ¿ya? Correcto, no se abre la mucosa esofágica, solamente se abre digamos, la parte de la serosa del esófago abdominal, correcto, y además se divide las fibras musculares, ya, pero no hay apertura del tracto digestivo. Por eso una cirugía de acalasia sería una cirugía que limpia, ojo, porque no se apertura el tracto digestivo en ningún momento, es una cirugía limpia, ¿ya? Ojo. Además hay otras pruebas que se pueden utilizar como es el estudio con bario, ¿verdad? Una radiografía con contraste hidrosoluble, con bario si quieren, ya donde vamos a ver la típica imagen en punta de lápiz
en punta de lápiz o pico de pájaro. Punta de lápiz o pico de pájaro. Ojo, ¿ya? Bueno. Ahora vamos a hablar de su contraparte. Su contraparte de la acalasia es el ERGE. ¿Cuál es la fisiopatología del ERGE? ¿Por qué se va a presentar? ¿Ya? Por una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Ya habíamos visto que se abre, ¿por qué? Por comida grasosa, café, chocolate, tabaco, alcohol, té, ¿verdad? Todo eso apertura el esfínter esofágico inferior. Y también es más frecuente, sobre todo en qué? En pacientes obesos, ¿verdad? O sea, los gorditos. Obesidad, y también es frecuente en pacientes con qué? Con hernia de hiato, ¿ya? Hernia de hiato, hernia hiatal. Ojo. El 90% de los pacientes con hernia de hiato hace ojo. En la sintomatología lo que prima va a ser la pirosis, o sea, esa quemazón que sientes en la zona retroesternal es lo principal, ¿ya? La pirosis, obviamente, por el reflujo, pero también puede haber microaspiraciones, neumonía, caries, sinusitis, todo eso puede haber, ¿ya? En las complicaciones también puede haber úlceras aftosas orales y a nivel del esófago, ¿ya? Orales y a nivel de la faringe también, eso también es frecuente, ¿ya? Complicaciones. Las complicaciones, obviamente, tenemos a la cabeza la esofagitis, ¿ya? ¿No ves que la secreción gástrica irrita el esófago que no está acostumbrada a esa secreción? Entonces, puede complicarse con una esofagitis. Es más, la esofagitis se puede sanar después y puede llevar una estenosis. Y pasamos de un ERGE a una acalasia secundaria por estenosis, ¿ya? Entonces, estenosis incluso llevar a una acalasia secundaria por estenosis. Ojo. ¿Ya? El esófago de Barrett es la complicación de la esofagitis, ¿ya? El esófago de Barrett es una metaplasia. Metaplasia quiere decir tejido maduro, ¿ya? O sea, es un epitelio maduro. El epitelio maduro, ¿cuál es? Es la transformación del epitelio escamoso normal del esófago por un epitelio, ¿de qué tipo? Un epitelio columnar glandular, ¿ya? Con glándulas, ojo, intestinales, ¿ya? Ojo, ¿ya? Eso es la metaplasia o esófago de Barrett. En el diagnóstico del ERGE, el diagnóstico es clínico, ¿ya? O sea, tú te metes tu bomba, tomaste bastante, comiste bastante, al día siguiente reflujo. Tú como eres médico vas a decir, no, tengo reflujo, tengo pirosis y reflujo. Entonces, el diagnóstico es clínico, es válido, ¿ya? Y la prueba, se hace una prueba terapéutica. Tú mismo te recetas tu omeprazol, tomas cada 12 horas, en una semanita estás curado. Pero ¿qué tal si no te curas? Persistes. Entonces, cuando persiste en la sintomatología o ante la duda diagnóstica, recién habría que pensar en una endoscopía. ¿Para qué? Para identificar la esofagitis o tal vez el esófago de Barrett, o tal vez cualquier otra patología, ¿ya? Entonces, la endoscopía no es el examen de entrada, solamente ante la duda o a la persistencia de síntomas. El diagnóstico es clínico, ojo. En el tratamiento del ERGE, el tratamiento obviamente va a ser medidas higiénico-dietéticas, o sea, no vas a comer y dormir, no vas a evitar el chocolate, vas a evitar el té, el café, las grasas, qué sé yo, ¿verdad? Medidas higiénico-dietéticas. Pero sin embargo, el tratamiento más efectivo sigue siendo la cirugía. Y la cirugía está dada por la fundoplicatura laparoscópica de Nissen, ¿ya? Que es esta que ustedes ven acá, ¿ya? Consiste en hacer una chalina con el fondo gástrico. El fondo gástrico se lleva alrededor del esófago a manera de chalina, ¿ya? Y eso genera como que un nuevo esfínter o potencia el esfínter esofágico inferior, ¿ya? El problema es que a veces se ajusta mucho. Al ajustarse mucho, el paciente pasa a tener acalasia, ¿ya? Entonces, esto también es curioso, ¿ya? Ojo. Bueno, acá tenemos el esófago de Barrett. Ojo, el esófago de Barrett es una metaplasia, ¿ya? Y el esófago de Barrett es la principal indicación de fundoplicatura. O sea, si tienes esófago de Barrett, ya de frente fundoplicatura. Pero el mismo hecho de que el paciente te diga, doctor, no quiero tomar omeprazol, quiero que me opere, también es una indicación quirúrgica. Porque nadie puede tomar omeprazol pues toda la vida, ¿no? ¿Correcto? Y si tienes hernia de hiato, obviamente también habría que operarte porque ya te dio ERGE. ERGE más hernia de hiato es igual a cirugía, ¿ya? Y hernia de hiato sola no es igual a cirugía, ojo, ¿ya? Bueno, ¿qué más?
Cuando el esófago de Barrett presenta focos de displasia, ya el tratamiento cambia. El tratamiento es displasia severa, para ser más exactos. El tratamiento ya no es una fundoplicatura, es una esofaguectomía. Esofagitis por cáusticos. La esofagitis por cáusticos obviamente se da en pacientes que tienen fines suicidas, ¿verdad? Fines suicidas o fines autolíticos, o sea, se quieren matar, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer ante la ingesta de cáustico? ¿O qué no debemos hacer? No debemos hacer lavados gástricos, porque esto podría ocasionar microaspiraciones y neumonías químicas. Empeoraríamos el cuadro. No inducir el vómito tampoco, jamás. Lo que se debe hacer simplemente dieta absoluta, fluidoterapia, analgesia y sedación y pedirle a Dios que no se complique, porque son problemas graves. Ojo, ¿qué tipos de cáusticos tenemos? Ácidos y álcalis, ¿ya? Los ácidos debemos saber que son menos frecuentes, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, pero ocasionan una necrosis por coagulación. Esa necrosis por coagulación de la superficie del esófago ocasiona una escara dura, pero sin embargo, a pesar de ser, o sea, originar una quemadura, pocas veces profundiza y penetra, o sea, pocas veces perfora el esófago. Esa es la gran diferencia con los álcalis, como la lejía, ¿verdad? ¿Verdad? El cloruro de potasio. El hidróxido de potasio, perdón. Estoy me olvido mi química ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Con estas sustancias. Ocasionan necrosis por licuefacción, ¿ya? Y la necrosis por licuefacción es peor y puede ocasionar ¿qué? Penetración, perforación y mediastinitis, ¿ya? Mediastinitis, ojo. Divertículos, ¿qué se hace, perdón? ¿Cuál es el problema con los cáusticos además? Es que multiplican por 40 el riesgo de cáncer epidermoide, ¿ya? El cáncer epidermoide. Ese también es el factor de riesgo más potente de cáncer epidermoide. Ah, me olvidaba de decirles que el esófago de Barrett, luego de displasia, va a adenocarcinoma, ¿ya? Adenocarcinoma. Ojo. O sea, el ERG es factor de riesgo para adenocarcinoma y la calasia es factor de riesgo ¿para qué? Para cáncer epidermoide. Divertículos esofágicos. Los divertículos esofágicos se van a presentar a 3 niveles. Cuando se presentan en el esófago superior a la cabeza, tenemos ¿a quién? Al divertículo de Zenker, ¿verdad? El divertículo de Zenker se va a dar por una debilidad a nivel de la unión de dos músculos, el músculo cricofaríngeo con el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Justamente entre la unión de esos músculos, más tirando para el cricofaríngeo, ¿ya? Se da la que la protrusión de mucosa y submucosa, ocasionando un divertículo por pulsión, un divertículo falso, ¿verdad? Este divertículo se va a llenar de contenido alimentario, ¿ya? Y como se llena, ejerce un efecto de masa, pudiendo ocasionar una calasia orofaringia o además pudiendo ocasionar microaspiraciones y también halitosis, ¿no ve que el alimento se pudre, ¿verdad? Genera mal aliento, ¿ya? Entonces, obviamente es molestoso, habría que someterlo a un procedimiento de cirugía. ¿Y cuál es la cirugía? La cirugía consiste en sacar el divertículo, diverticulectomía más miotomía cricofaringia, ¿ya? ¿Por qué miotomía cricofaringia? Porque hay que romper un anillo, acá se forma un anillo, ¿ya? Cricofaringia. Ojo. Es el tratamiento estándar de estos pacientes. Recuerden que esta debilidad tiene un nombre, ¿verdad? Triángulo de Killian, ¿ya? Ojo. En el esófago medio los divertículos van a ser por tracción. ¿Y por qué van a ser traccionados? Porque existe un efecto inflamatorio alrededor del esófago, que puede deberse a ganglios inflamados. ¿Por qué? Por tuberculosis, por histoplasmosis, ¿ya? Por histoplasmosis, por cáncer mismo, por cáncer. Entonces, va a jalar al esófago, lo va a traccionar, ¿ya? Entonces, ojo. En el esófago inferior vamos a tener otra vez divertículos por pulsión, por aumento de la presión en esa zona. Eso sobre todo en acalasia y la calasia vigorosa. Recuerden que la calasia vigorosa es aquella calasia que tiene un aumento de la peristalsis del esófago, porque la calasia clásica no, tiene disminución de la peristalsis del esófago, ¿ya? Ojo. Membranas y anillos esofágicos.
Tenemos acá la membrana faringoesofágica o membrana de Plummer-Vinson, síndrome de Plummer-Vinson, que se va a asociar a qué? A anemia, correcto, anemia, pero sobre todo se asocia a qué? A cáncer, ojo, a cáncer epidermoide, es un problema, ¿ya? Ojo. Y obviamente genera disfagia. Esta disfagia es una disfagia sobre todo orofaringia e intermitente, dependiendo del tamaño de la membrana, ¿verdad? De la membrana que se forma en el síndrome de Plummer-Vinson. Ojo, ¿ya? En cambio tenemos el anillo esofágico inferior o anillo de Chasky, ¿ya? Anillo de Chasky o anillo esofágico inferior. El anillo de Chasky también va a dar una disfagia intermitente, porque obviamente el bolo alimenticio, si es muy grande, se va a quedar atracado, si es líquido va a pasar, si es pequeñito va a pasar. Entonces da una disfagia intermitente, ¿ya? Pero esta disfagia es una disfagia ya, pues, esofágica inferior. Intermitente, correcto, y podría cursar obviamente también con microaspiraciones, al igual que acá, ¿ya? Entonces, estas patologías generan problemas de disfagia y se pueden solucionar, sí, vía endoscópica, ¿ya? Vía endoscópica se podrían seleccionar, ¿ya? Cariño. Lesiones mecánicas del esófago. Lesiones mecánicas del esófago, ya debemos saber que la causa más frecuente es la iatrogenia. O sea, ¿por qué se van a producir? Por iatrogenia. Dentro de ellos, obviamente, los procedimientos endoscópicos a la cabeza y las dilataciones mismas, ¿correcto? Pueden, sobre todo dilataciones de acalasia. Ojo, ¿ya? Bueno, tenemos rupturas espontáneas del esófago, como el síndrome de Boerhaave. El síndrome de Boerhaave es una rotura del esófago, rotura esofágica, ¿ya? Que se va a dar en pacientes alcohólicos, pero también se puede dar en pacientes que vomitan por otro motivo. Por ejemplo, un paciente con síndrome pilórico podría vomitar muy frecuente. Un paciente que, no sé, toma medicamentos que le ocasionan muchos vómitos, también gestantes mismas también. Entonces, cualquier vómito muy fuerte, explosivo, podría ocasionar la ruptura del esófago y la ruptura del esófago llevaría a una mediastinitis, ¿correcto? Una mediastinitis, ¿ya? Pero, entonces es un problema, es un problema. Ahora, su contraparte del síndrome de Boerhaave es el síndrome de Mallory-Weiss, ¿ya? El síndrome de Mallory-Weiss, ¿ya? No es una ruptura, es un desgarro de la unión de la mucosa gastroesofágica, de la unión de la mucosa gastroesofágica. Entonces va a ocasionar que en el paciente una hematemesis con, ¿verdad? Una hematemesis. Y generalmente se resuelve de manera espontánea o si no vía endoscopía. Pero este no, la ruptura del esófago tiene que ir sí o sí a qué? A cirugía, porque estamos hablando de una mediastinitis, ¿ya? Ojo, ¿ya? Y eso me olvidé de decirles acá en el tema del cáncer esofágico, perdón, de esofagitis por cáustico. Entonces, la esofagitis por cáusticos, perdón, me voy a volver acá, ya, si bien es cierto, aumenta mucho el riesgo de cáncer epidermoide, también se estenosa muchas veces, o sea, como se quema el esófago, se va a estenosar, ¿ya? Entonces, hay que repararlo, hay que sustituirlo, ¿y qué? Hay que sustituirlo por algo, hay que retirarlo y sustituirlo. ¿Por qué se sustituye generalmente? Bueno, si el estómago está sano, por el estómago. Eso se llama tubulización gástrica. Tubulización gástrica. Pero si el estómago no está sano, ¿por qué debería sustituirse por el colon? ¿Cómo se llama eso? Transposición colónica, ¿ya? Y aplica también para cáncer. Transposición colónica, ¿ya? Bueno, cuando hay una lesión mecánica del esófago y es el esófago cervical, puede haber que enfisema subcutáneo, dolor retroesternal intenso, y si hay mediastinitis, obviamente va a haber fiebre, leucocitosis, es una catástrofe la mediastinitis. Hay que someter a un tratamiento médico intensivo y a un drenaje del mediastino, ¿ya? Y a veces hasta una esofagostomía cervical, ¿ya? También se puede reparar, ojo, si lo encontramos antes de las 6 horas se podría reparar, y si no hay mucha contaminación. Hernia de hiato y diafragmática, ¿ya? Hay un signo que hay que mencionarles acá, que se presenta cuando hay mediastinitis y neumomediastino, que es el signo de Hamann, ¿ya? ¿Correcto? Este signo se va a presentar en aquellos que van a tener neumomediastino por algún tipo de perforación esofágica. Puede ser por una endoscopía, por lo que fuese, también puede darse obviamente en un paciente que ingiere cáusticos, ¿ya?
¿En qué consiste este signo? Consiste en qué? En que vamos a auscultar el mediastino y normalmente deberíamos escuchar a lo mucho los latidos del corazón, pero no, ¿qué vamos a escuchar acá? Crepitantes, debido a qué? A que hay un neumomediastino, pregunta de examen. ¿Ya? Bueno, en realidad les doy un montón de preguntas de exámenes en todo lo que les estoy diciendo, ¿ya? Ojo. Bueno, hernia de hiato y diafragmática. ¿Qué debemos saber en relación a la hernia de hiato? Hay tres tipos de hernia de hiato, ¿ya? La hernia de hiato tipo 1, que es por deslizamiento, la hernia de hiato tipo 2, que es por rodamiento, y la hernia de hiato tipo 3, que es una combinación de ambas, ¿ya? La hernia de hiato tipo 1, la hernia de hiato tipo 1 es la más frecuente, representa el 90%, se da por deslizamiento, ojo, se sube, ¿correcto? Se asocia a ERGE en el 90% de los casos, pero no tiene un tratamiento per se, o sea, solamente se trata la hernia de hiato cuando da ERGE. ¿Y cuál es el tratamiento? Obviamente la fundoplicatura, ¿ya? Fundoplicatura de Nissen, ojo, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hernias del hiato? A través de esofagoscopía, ¿ya? Ese es el diagnóstico, mediante una esofagoscopía, ¿ya? Correcto, también podemos verlo en una tomografía, pero diagnóstico es mediante esofagoscopía, es el diagnóstico correcto, ¿ya? Bueno, la hernia de hiato tipo 2 es la hernia paraesofágica. La hernia paraesofágica se complica de manera, digamos, introspectiva, brutal, hay que ponerla acá, o sea, estás bien y de repente, ¡fum!, se complica. Ya, y se complica con qué? Como el estómago está subido, está rodado por encima, pues se llama por rodamiento también, está subido por encima en la cavidad torácica, obviamente se puede volvular, se puede obstruir este nivel o puede ocasionar isquemia de la mucosa, sangrado, perforación. Entonces, no es una emergencia, bueno, si está volvulado sí es una emergencia, pero el diagnóstico de hernia de hiato en sí no es una emergencia, pero sí amerita que una cirugía electiva, siempre, ¿ya? Cirugía electiva siempre. Y la cirugía electiva consiste en también hacer una fundoplicatura, ¿correcto? Y como hay una hernia, las hernias que ponemos en las hernias, malla, ¿ya? Acá sí colocamos una malla, ¿ya? Como hay una hernia prácticamente, está subiendo todo el estómago, se reduce y se coloca una malla. Luego tenemos patologías congénitas como el agujero de Bogdalek o la hernia de Bogdalek, que se presenta en neonatos, ¿verdad? Y que se asocia a hipoplasia del pulmón. Hipoplasia pulmonar. Oh. Y el agujero de Mormagni que da la hernia anterior derecha, que es una hernia adquirida, ¿ya? Que ya lo veremos en otro momento.